Señores de la luna, tápense los oídos, porque los chillidos de la burguesía van a llegar hasta la luna. La causa de las amenazas contra nosotros, el petróleo, el petróleo, el petróleo. Solo unidos tendremos patria. O la patria es grande, o no es patria. Miren, oligarcas, el petróleo pudiera llegar a $0. Les garantizo que esta revolución no se detiene. Hundiéndonos en el excremento del diablo. La historia moderna de Venezuela viene marcada por la explotación petrolera. El modelo impuesto durante todo el siglo XX fue el entreguista al gran capital transnacional, a favor de una casta burguesa parasitaria que encontró en las importaciones y no en el desarrollo industrial su forma más expedita de enriquecimiento. 1904. El presidente Cipriano Castro decreta la expropiación de la transnacional New York and Bermúdez Company, que desde 1885 exportaba asfalto prácticamente sin pagar impuestos. Tras los controles de Castro, esta transnacional, en alianza con la Orinoco Steamship Company, había financiado al banquero Antonio Matos, quien lideró una guerra civil en su contra, dejando miles de muertos. Castro sería derrocado años más tarde. A Cipriano Castro lo derrocaron los gringos. Lo derrocó el petróleo. 1920. Gumersindo Torres y Vicente Lecuna concilian la primera ley de hidrocarburos, garantizando tanto a los terratenientes como a los banqueros y comerciantes sus respectivas cuotas de la actividad petrolera. 1936. Miles de trabajadores petroleros inician una huelga que se extendió por 47 días, levantada con una incipiente victoria reivindicativa a cambio de una feroz represión militar en protección de los intereses transnacionales. 1943. El presidente Medina Angarita promulga la nueva ley de hidrocarburos, logra la participación del Estado venezolano en el 60% de los beneficios del petróleo, el pago del impuesto sobre la renta y un convenio de nacionalización total de la industria a 40 años. 1945. Angarita es derrocado por militares y civiles asociados a Acción Democrática y a la recién creada Fede Cámaras, acervo de la burguesía comercial. 1948. Se proclama presidente de los Estados Unidos de Venezuela al ciudadano Rómulo Gallegos. Con la asesoría del ministro de Fomento, Juan Pablo Pérez Alfonso, se dicta una reforma legal para hacer cumplir el pago de impuestos a las petroleras extranjeras. 12 días después, Rómulo Gallegos es derrocado. 1950. Carlos Delgado Chalbot, miembro de la Junta Militar de Gobierno y candidato presidencial, es asesinado. ¡Asesinos! ¡Cobardes! Así no se matan los hombres. ¡Igualenme! Todos fueron derrocados. Cipriano Castro, después Isaías Medina, después Carlos Delgado, antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor, y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. 1958. Estados Unidos resta apoyo a la tambaleante dictadura de Pérez Jiménez, que se orientaba a un nacionalismo desarrollista. Pérez Jiménez dejó de serle útil al imperio. Los Estados Unidos prefirieron apostar por los opositores más dóciles a sus dictados, antes de que el avance de las fuerzas de izquierda tomasen el poder en Venezuela. En Nueva York pactan el bipartidismo que gobernará por más de 40 años tras el pacto de Punto Fijo. Con Rockefeller adueñado del país y Betancur en la presidencia, la injerencia del norte seguiría teniendo las puertas abiertas en Venezuela. 1975. Las oligarquías nacionales y extranjeras acuerdan la mal llamada nacionalización petrolera. Las transnacionales continúan llevándose el petróleo, pero esta vez bajo el nombre de filiales nacionales. Del petróleo pienso yo que lo están explotando demasiado.
pero no ayudan al pueblo. 1993. La agenda neoliberal traía consigo la apertura petrolera, con ella la privatización y transnacionalización total de las capacidades operativas de la empresa, volviendo a impuestos fiscales solo similares a los de comienzo de siglo. 1998. Era un saqueo al país. Llegó la revolución y mandó a parar. Pensaban seguir. Esa burguesía parásita se apropió durante 100 años de la mayor parte del ingreso petrolero nacional. Parásita. Y la mayor parte de esos mecanismos están intactos y a veces no los vemos. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. 2002. La cúpula golpista de la CTV y la cúpula ilegítima y golpista de Fede Cámaras, y como no consiguieron entonces lo que en abril habían conseguido un grupo de generales y almirantes y un grupo de militares que se prestaron para el golpe de Estado militar, entonces en diciembre lanzaron un nuevo ataque, golpe de Estado petrolero. Cerrada la producción de 1.9 millones de barriles por día de crudo. Las estaciones de servicio de todo el país comenzaron a sentir este lunes la falta de combustible. Esto no es un paro petrolero, esto es un paro cívico. Es un paro indetenible. El paro sigue en pie y la iglesia se sumaron al paro cívico nacional. La gran marcha de las antorchas para llegar a la Plaza de la Meritocracia en Chuao. Coordinadora Democrática. Aquí hay un solo responsable. 2003. Inicia el contragolpe al rescate de PDVSA y de la patria, consolidando el Plan Colina como efectivamente fue concebido, una colina a tomar, un punto estratégico importante para revertir la realidad venezolana. Hemos derrotado al golpe petrolero, económico, fascista y terrorista. Hemos instalado en Venezuela, junto con esa bandera que flamea al viento, la plena soberanía petrolera. Realmente hay que decirlo, la verdadera nacionalización petrolera es ahora, no ocurrió en el pasado. Todo en beneficio de la patria, es la propiedad patria. La otra es la propiedad burguesa, la propiedad del imperio. Nosotros éramos una colonia norteamericana. Entregaron la faja del Orinoco, la reserva de petróleo más grande de este planeta. Chávez manda a certificar las reservas en la faja del Orinoco y es así que se cataloga lo que allí siempre hubo, petróleo y no bitumen. Decían que el petróleo de aquí, que no era petróleo, bueno, era equivalente al carbón y había que pagarlo a precio de carbón. El petróleo de Venezuela es para los venezolanos, para el desarrollo nacional, no es de los gringos, ni será más nunca de los gringos. 2009. Se nacionalizan los muelles de la costa oriental del lago de Maracaibo. Señores de la luna, tápense los oídos, porque los chillidos de la burguesía van a llegar hasta la luna. Petróleos de Venezuela socialista. PDVSA, socialista. ...2011... Una extraña enfermedad debilita la salud del comandante Chávez y frena el impulso de la revolución bolivariana. Confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Por ideas y políticas más tímidas, una larga lista de líderes y mandatarios han sido asesinados por oponerse a los amos del mundo. Jorge Gaitán, Salvador Allende, Joao Goulart, Aldo Moro, Monseñor Romero, Omar Torrijos,
Jaime Roldos, Maurice Bichot, Olof Palme, Galán Jaramillo y Pizarro, Juvenal Habyarimana, Cyprien Taryamira, Yasser Arafat, Recep Hariri, Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Benazir Bhutto, Joao Bernardo Vieira, Muammar Gaddafi. Chávez ofrendó su vida en esta batalla, revirtiendo más de 100 años de oscura historia. El petróleo en nuestras manos debe ahora abonar el sustrato de otro modelo de sociedad, de nuevas relaciones económicas y culturales que cultiven el camino al socialismo que nos legara el comandante. Señores de la luna, tápense los oídos, porque los chillidos de la burguesía van a llegar hasta la luna. La causa de las amenazas contra nosotros, el petróleo, el petróleo, el petróleo. Solo unidos tendremos patria. O la patria es grande o no es patria. Miren, oligarcas, el petróleo pudiera llegar a $0. Les garantizo que esta revolución no se detiene. Estados Unidos se está quedando sin petróleo. Yo siempre pongo el ejemplo, Ramón, la comparación con un vampiro. Imagínate el desespero de un vampiro. ¿Qué no sería capaz de hacer un vampiro que no ha chupado y está saliendo el sol? Y sabe que si no chupa sangre, antes de que salga el sol, se muere. Así está el imperio. Es un vampiro, anda desesperado por el petróleo. Y vaya cómo traga petróleo ese vampiro. 20 millones diarios de barriles se chupa solo Estados Unidos. Y teniendo apenas 5% de la población del mundo, se chupan 20% de la producción mundial. Vivimos en un planeta colonizado por el capitalismo. Un sistema sediento de recursos, pero especialmente sediento de petróleo. Para el imperialismo norteamericano, el terror es su divisa. Los Estados Unidos instalan un nuevo sistema de guerras con el único objetivo de apoderarse de las grandes reservas de la OPEP, que suman el 85% de todo el petróleo existente sobre el planeta, siendo Venezuela la dueña del 21% de dichas reservas. Con apoyo popular e internacional. Esto es muy lamentable. Más muerte, más guerra. Son los señores de la guerra. Hay que ver qué irresponsabilidad. ¡Qué irresponsabilidad! Y detrás de eso, la mano de Estados Unidos y sus aliados europeos. La causa, por cierto, de la agresión a Libia, el petróleo.
La causa de la agresión a Irak, el petróleo. La causa de la agresión a Afganistán, el petróleo. La causa de las amenazas contra nosotros, el petróleo. Y lo más fácil para el imperio sería poner en Miraflores otra vez a un títere. La mejor forma de evitar la guerra es preparándose para ella. Es un antiguo proverbio o adagio. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Venezuela y la maldición petrolera, este es el tema de hoy. Una de las formas de ataque que usa la burguesía contra la revolución bolivariana consiste en despreciar la política de solidaridad y cooperación con otros pueblos del mundo, que no poseen en su subsuelo las riquezas que nosotros ostentamos. Venezuela no regalará más petróleo. Esto según ha dicho el candidato presidencial de ese país, Enrique Capriles. El presidente de la República ha regalado a cerca de 50 países la suma de 8.000 millones de dólares. Te vamos a reclamar y vamos a aumentar nuestro reclamo por todo ese petróleo que tú le estás regalando a tus amigos de otros países. ¿Por qué, presidente, decidió a mitad de año regalar 100 casas y una escuela en Mali? ¿Ustedes saben dónde queda Mali? Yo tampoco. Primero Justicia asegura que los acuerdos petroleros suscritos por el gobierno venezolano con otros países le siguen generando pérdidas millonarias a la nación. No saldrá un solo barril de petróleo regalado de nuestra Venezuela a otros países. A mí me acusa mucho la derecha venezolana de que regalo el petróleo. Ellos son muy torpes, porque con eso creen, con esa mentira creen que me hacen daño políticamente. Y resulta que nuestro pueblo es un pueblo agradecido, noble, igual que los pueblos caribeños y los pueblos latinoamericanos, todos. Nosotros sencillamente estamos cumpliendo con una responsabilidad. Cerca de 200.000 barriles de petróleo nosotros aportamos a Petrocaribe. Alca, al carajo. Y al Alca hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata. Hoy enterramos al Alca. Con Chávez la solidaridad se hizo geopolítica. Aprendió y construyó el internacionalismo junto a la hermana Revolución Cubana. Así pues, no dudó en edificar una arquitectura que empezó con el ALBA y que hoy alcanza a proyectos como Petrocaribe, CELAC, Petropalestina y los convenios Sur-Sur para el desarrollo de los pueblos. Caribe es un instrumento para construir patria. Luchemos por la patria grande y verdadera. Solo unidos tendremos patria. O la patria es grande o no es patria. Venezuela está dispuesta a dirigir de cada $100 uno sobre la base de ese 1 millón de barriles, 50% de la producción, es decir, $1 millón diario, es decir, 365 millones de dólares al año, a un fondo para que nos permita producir, adquirir, distribuir hasta
hasta la vivienda de las familias más pobres, desnutridas, los niños, las escuelas, alimentos y medicina. Hoy vamos a colocar la primera piedra de la gran refinería de Nicaragua, que va a refinar 150.000 barriles de petróleo venezolano que traeremos aquí. Los vamos a refinar aquí, para que Nicaragua no tenga más nunca que importar 1 litro de gasolina, ni de diésel. Se está con los pobres y nosotros necesitamos un presidente igual que Hugo Chávez. Estados Unidos trató de sabotear el acuerdo entre Haití y la alianza petrolera Petrocaribe. Ello se desprende de unos cables diplomáticos filtrados por Wikileaks. En los documentos publicados se pone de relieve que los gigantes del mercado de combustibles ExxonMobil y Chevron, junto con la misión diplomática de Estados Unidos, tomaron medidas para frustrar el contrato entre Petrocaribe y Haití en 2006. Washington se opuso al acuerdo energético promovido por Venezuela que, según dicen los mismos cables, le ahorrarían $100 millones a Haití. A las 16:53 del 12 de enero la tierra comenzó a temblar a 15 kilómetros de la capital. Sobre Puerto Príncipe se podía ver una espesa nube de polvo que subía desde las ruinas. Fue el terremoto más potente del último siglo en Haití, en una zona superpoblada con 2 millones de habitantes. Haití, yo no tengo duda, como revolucionario lo digo, le han cobrado muy caro le han cobrado haberse atrevido a hacer la primera revolución de este continente, la revolución negra, los jacobinos negros. Los haitianos derrotaron ahí 4 imperios y luego aportaron su esfuerzo por la independencia de Sudamérica. Nosotros sencillamente estamos cumpliendo con una responsabilidad. Mantener, sigo leyendo, el apoyo energético a Haití a través de Petrocaribe, mejorando incluso las condiciones de pago y financiamiento establecidas a la fecha. Sin duda que Venezuela, Nicolás, inmediatamente lo ordeno que se condone la deuda que Haití tiene hasta hoy con Petrocaribe. Eso está de más decirlo. El pueblo venezolano dona el combustible que requiere el pueblo de Haití para los hospitales, para la energía eléctrica. Nunca dudó en ayudar desinteresadamente a los pueblos que padecían calamidades, como el haitiano con el terremoto, el norteamericano con Katrina o el palestino con las permanentes agresiones sionistas. A pesar de la geopolítica del terror y del egoísmo, Chávez entendió y llevó a la práctica el principio comunista del internacionalismo revolucionario junto al principio bolivariano de la integración de los pueblos, para así construir la geopolítica de la solidaridad como eje esencial de su pensamiento petrolero. Este acuerdo permitirá concretar el suministro de Venezuela a Palestina del diésel que necesita Palestina y su economía para poder seguir creciendo, consolidándose. Ha nacido Petropalestina, que es la alianza entre PDVSA y Palestina. En Gaza se cumplieron 13 días de la ofensiva israelí contra el grupo islamista Hamas. Este domingo se convirtió en el día más letal, al sumar 100 palestinos muertos. Señores de la luna, tápense los oídos, porque los chillidos de la burguesía van a llegar hasta la luna. La causa de las amenazas contra nosotros, el petróleo, el petróleo, el petróleo. Solo unidos tendremos patria. O la patria es grande, o no es patria.
petróleo pudiera llegar a $0. Les garantizo que esta revolución no se detiene. La OPEP es una organización anticolonialista, la OPEP es una organización antiimperialista, la OPEP es una organización liberadora para el desarrollo de nuestros pueblos de América Latina, de África y de Asia. El hidrocarburo más preciado del mundo está en Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Venezuela, Qatar, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador y Angola. Allí están las mejores y más cuantiosas reservas de hidrocarburos del planeta. Las mayores reservas certificadas están en la OPEP. Su sede en Viena, su importancia estratégica y vital. 1959. En El Cairo se gestó el arma geopolítica en materia de hidrocarburos más importante del siglo XX con el Pacto de Caballeros o Pacto de Mahdi. Surgió en medio de conflictos y presiones. Hay una creciente demanda de combustible en el mercado internacional. 1910. Estados Unidos agota sus reservas petroleras. 1943. Venezuela avanza en legislación fiscal petrolera. 1945. Hay una crisis de precios de petróleo post-Segunda Guerra Mundial. 1947 y 1949. Entre los estados de Israel y Palestina hay conflictos. 1951. Irán nacionaliza su industria petrolera y en 1953 se produce un golpe de estado. 1956. En Egipto, crisis en el canal de Suez. En Reino Unido, British Petroleum anuncia reducción de precios del crudo. ¿Cómo nació la OPEP? La OPEP nació, lo sabemos, por allá por 1960, en el marco de las intensas luchas que en todo el mundo se libraban Buteflika contra el colonialismo. El tercer mundo, los pueblos que fuimos colonizados, invadidos, saqueados durante siglos, eran aquellos años 60. Triunfaba la Revolución Cubana, se levantaban las luchas anticolonialistas en América Latina, en el Caribe, en el África, en el Asia, se levantaban las banderas del socialismo, la búsqueda de un camino de igualdad, de justicia y de paz. Nació la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con la participación inicial de Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Sus mentores Juan Pablo Pérez Alfonso y Abdullah Al-Tariki, reconocidos con insignes méritos por deliberar sobre la idea que arrebataría a los expoliadores de riquezas su poderío, y se haría pronto una realidad. Rápidamente sus ideas empezarían a tambalear y coartar el poderío de las 7 hermanas. Pero, ¿qué son las 7 hermanas? Las 7 hermanas es un cartel internacional de petróleo creado en 1928. Son las 7 enemigas más importantes de la OPEP, 7 transnacionales petroleras. Enarbolan las banderas para la guerra. Esta guerra del petróleo explica el nacimiento de la OPEP. En los primeros años de la creación de la OPEP, los precios del barril eran de apenas $1,50. Eran fijados por las compañías extranjeras que controlaban los mercados. La OPEP nace así y comienza a cambiar de manera progresiva el panorama.
comienzan de manera leve, progresiva, a cambiar el mercado. Nuestros países toman el control soberano de su recurso natural. Nuestros países entonces tienen o toman en sus manos la potestad de decidir algo que no era nuevo, el sistema de cuotas que la OPEP comenzó a establecer. No era nada nuevo, solo que ese sistema de cuotas lo manejaban las 7 hermanas y los países dueños del recurso natural no participaban para nada en la fijación de aquellas cuotas. Cuotas que ellos manejaban, las grandes transnacionales petroleras, bueno, para responder, o mejor dicho, respondiendo a los mandatos de sus casas matrices y de los países dominantes. Finalizando la década del 60 y en la década del 70 ocurren hechos históricos importantes. En la Declaración de Viena de 1968 se suscribió el derecho inalienable de todos los países miembros a ejercer soberanía permanente sobre sus recursos naturales para el provecho de su desarrollo nacional. Que desde ahora hemos tomado la decisión de expropiar el 51% de los activos de las compañías petroleras francesas. El siguiente paso histórico fue la nacionalización de las industrias de hidrocarburos. 1968, Argelia. 1971, Libia e Irak. 1975, Kuwait y Venezuela. 1970, la OPEP concentraba 90% de las exportaciones de petróleo del mundo y su participación en la producción total mundial pasó a un 41%. 1973, la OPEP fija el precio de referencia mundial a $5,12 por barril. 1973, primera crisis de precios del petróleo provocada por embargo petrolero a Estados Unidos y Países Bajos por apoyar a Israel en la guerra entre Siria y Egipto. 1974, Estados Unidos pronto crea la Agencia Internacional de Energía para acabar con la OPEP. Con esto, inició la búsqueda y el desarrollo de nuevas fuentes petroleras fuera de la OPEP. 1979, segunda crisis de precios del crudo se produce como consecuencia de la revolución iraní. Luego vinieron los años 80, vinieron los años 90, como dice Joseph Stiglitz, los felices 90. Y sabemos lo que ocurrió. Se acaba la bipolaridad mundial, cae la Unión Soviética, se levanta victoriosa la bandera del neoliberalismo y de la hegemonía mundial imperialista de los Estados Unidos. Se congelan buena parte de las luchas del tercer mundo. Viene, el Washington Consensus y con ello el enfriamiento de la OPEP. 1986, tercera crisis de precios del crudo provocada por la pérdida de cuotas en el mercado mundial. 1990, cuarta crisis de precios del crudo con la invasión de Kuwait por parte de Irak. 1993, Venezuela aplicó la apertura petrolera y perdió soberanía política en materia de hidrocarburos. Y precisamente uno de los asesinos de la OPEP estaba dentro de la OPEP. Uno de los países cuyo gobierno actuaban, decíamos anoche, como un verdadero caballo de Troya dentro de la OPEP, eran los gobiernos venezolanos, y especialmente los gobiernos de los 90. Aquí gobernaban los grandes intereses internacionales dominantes en el continente. Una PDVSA secuestrada, pues, actuando como caballo de Troya contra Venezuela misma y contra los países hermanos de la OPEP.
El comandante Chávez inició su mandato en 1999. Recibió un país rico en recursos naturales, pero saqueado por políticos corruptos que le negaban al pueblo lo que legítimamente le correspondía. Los países más desarrollados del mundo, encabezados por los Estados Unidos, arremetieron contra la OPEP. Yo recuerdo las expresiones de un presidente norteamericano llamado Ronald Reagan. Dijo un día: pondremos de rodillas a la OPEP. Y lo lograron. No solo pusieron a la OPEP de rodillas, casi la desaparecieron, casi la partieron en pedazos. Por esto, se concentró en ejercer una política petrolera acertada para fortalecer a la revolución bolivariana. Su acierto inició con una gira presidencial por los países petroleros y en consecuencia realizaron la segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. En esta reunión se ratificaron los principios, objetivos y estatutos originarios. Tenemos que unirnos mucho más de lo que hemos estado en los siglos anteriores. O nos tragará el laberinto. Pronto el discurso antiimperialista del líder venezolano sería aceptado en el ámbito petrolero, por su compromiso para defender e implementar la política originaria de la plena soberanía petrolera en Venezuela y en la OPEP. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. La OPEP no quiere guerra, la OPEP no quiere atraso. Incluso pensando cosas, uno pudiera decir que la OPEP, las siglas de la OPEP, pudieran ser extendidas espiritualmente. Digo, Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero no solo de petróleo, Organización de Países Exportadores de Paz, Organización de Países Exportadores de Progreso. Esa es nuestra organización. Queremos paz. El rescate de PDVSA, la recuperación del ingreso fiscal petrolero, la derrota del golpe de Estado en el 2002, el incremento de la inversión social en Venezuela y en los países arrollados por el capitalismo, la creación de la Oficina de Inteligencia y Política Petrolera en Viena, la creación de la OPEP del gas, forman parte del enorme legado que deja el presidente Chávez en materia de hidrocarburos. Esto fue posible a partir de la intensa y decidida batalla que emprendió el líder de la revolución bolivariana para derrotar el dominio de la tecnocracia y las transnacionales. Ese imperio caerá este siglo. Estoy seguro, la tumba del imperio norteamericano está abierta. Llegará el día de enterrarlo para bien del mundo, de la esperanza de un mundo de iguales, de paz, de justo. Un mundo en equilibrio